Hola, buenas noches. Padre, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre. Rosa de la parroquia de Periné. Padre, por favor, apaguen sus micros. Buenas noches, padre, y a todos los Buenas presentes noches. en la Por ahí sala. se oye alguien que tiene Buenas noches, padre. el audio encendido. Se oye un eco. Buenas noches, padre. Buenas noches. Muy bien, pues vamos a entonces continuar con nuestra clase. Esperemos avanzar lo que se pueda y luego vamos viendo hasta dónde vamos llegando. Bien, iniciamos este momento de formación en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Le rezamos a nuestra Madre, la Virgen María, y le confiamos cada una de nuestras labores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre y sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces, de la clase pasada nos faltaba compartir los dos últimos banners respecto al tema de cómo el Papa Pío XII en esta carta encíclica Musicae Sacrae nos hablaba respecto a la intención, digamos, de la Iglesia de defender cuando pudiese aquello que rebajara la dignidad de la liturgia, pero así también de los componentes, como en este caso es el canto, ¿no? Entonces, hablaba de dos cosas importantes dentro de todo lo que hace mención, porque el documento es bastante largo, pero tocaba y abordaba este tema sobre el artista. Dice, el artista de fe firme y que lleva vida digna de un cristiano, debe empeñarse muy de veras en expresar y proponer de manera hábil, agradable y graciosa, por medio del color, del sonido o de la línea, las verdades que cree y la piedad que cultiva. Entonces, no es solo ser músico, sino que ha de ser un músico de fe. Es decir, en otras palabras, creer lo que está cantando y creer para quién está cantando. Luego, creer qué es lo que está cantando. Porque uno puede tener la profesión de músico, de cantor, puede estar formado en las mejores escuelas de música, pero si no hay este elemento importante vista desde el tema que estamos desarrollando y en el ámbito en que nos encontramos, no tendría mucha, digamos, sí puede cantar, indudablemente, pero el contenido, el espíritu propiamente de lo que implica y de lo que envuelve, pues no lo va a sentir. Ya poníamos el ejemplo respecto a los coros de los matrimonios, ¿no? Puede ser un coro excelente que cantan muy bien, pero quedar nada más allí. Es distinto en este aspecto lo que nosotros estamos estudiando y lo que queremos ver también. Luego dice, apto para estimular al pueblo en la profesión de la fe y en la práctica de la piedad. Es decir, no solo es que cante porque cante, sino lo que canto tiene que llevar y trasladar al pueblo, a esa comunidad que está celebrando también esa profundidad. Entonces, esto es importante para aquellos que están en la sala y son cantores o les gusta el canto o participan en su coro, este elemento es importante. Luego, como último en este punto, está respecto a la dignidad de la música sagrada y su altísima finalidad, ¿no? Dice que gracias a la música sagrada se cree el honor que la Iglesia, unida con Cristo su cabeza, tributa a Dios. Es decir, la música sagrada
va en sintonía a Dios. Es decir, nuestra forma de tributar a Dios desde la música es acompañada del canto, como hemos dicho desde antes, los contenidos que envuelven todo ello. Entonces, esto implica formación, implica también que pueda tener otros elementos que ayuden en cuanto a su ser y a su deseo de acompañar, ¿no? A la iglesia en su participación, sobre todo a la comunidad. Entonces dice, se aumentan también el fruto de los fieles, sacan de la sagrada liturgia movidos por la música religiosa. Es decir, no determina, pero sí es fundamental, ¿no? Es decir, puede haber una liturgia sin canto, sin música, pero el que haya le va a dar otro matiz, le va a realzar, y eso lo vamos a ver a continuación en el otro tema, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta toda la historia. De aquí, desde luego, no hemos visto, por ejemplo, algunos compositores. Creo que no es el momento, alargaríamos mucho más, pero sí también cabe decir que a lo largo de la historia de la iglesia, sobre todo en el tema de la música, en el tema de la liturgia, hubieron quienes resaltaron y ¿Mm? Entonces, había varias cosas que hasta ese momento la iglesia y la participación de los fieles era bajo una característica particular, pero el Papa Juan XXIII va a tener esta iniciativa de convocar a un concilio ecuménico. Y en este concilio ecuménico, para ver justamente el tema pastoral de la iglesia, para ver también estos elementos en relación a ella, como es la fe, cómo es la transmisión de ella, el tema también de por medio que va a estar el tema del Código de Derecho Canónico, que no es nuestro punto, pero para tener en cuenta qué cosas van a acompañar y bajo qué criterio, bajo qué situaciones el Papa Juan XXIII va a convocar a este concilio. El concilio, pues, duró aproximadamente 5 años desde que fue convocado y luego en su desarrollo también. Y entonces, fruto de ese concilio, van a salir algunos documentos importantes que vamos a ahora desarrollar en el ámbito que a nosotros nos compete, como viene a ser el tema del Sacrosanctum Concilium, que es una constitución referida sobre todo al tema de la liturgia. Entonces, esto es importante. No vamos a abordar todos los puntos, desde luego, porque a lo que nosotros hoy nos interesa es ver sobre todo el tema de la música sagrada como componente importante el canto. Por eso hago aquí mención respecto a los numerales que vamos a abordar, sin, desde luego, tomar en cuenta también este proemio, que es, digamos, el punto de partida en relación a este documento. Seguramente ya en otros cursos han visto las otras constituciones del Concilio Vaticano II, Evangelii Gaudium, digamos, a ver, de Dei Verbum, está Sacrosanctum Concilium, está Lumen Gentium, luego está Gaudium et Spes, sobre cómo es la tarea de la evangelización en el mundo, ¿no? Y otros tantos, pero estos 4 que son importantes. ¿Qué nos dice al comienzo nada más este documento importante, esta constitución? Dice, este sacrosanto concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo
las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. Por eso, cree que le responda de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia. Estábamos viendo qué es lo que iba sucediendo en relación a la liturgia, ¿no? No en amplitud lo hemos visto, sino puntualmente en el canto, en la música, y cómo aquí en este concilio, y lo que va a recoger este documento, es toda ese desarrollo de lo que vino y de lo que se va a dar en relación a este tema sobre la liturgia, ¿no? Entonces, pero aquí tres cosas, ¿no? Dice, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo. Luego, acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana. Recuerden que estaba viendo una separación entre el coro, entre los músicos, entre los artistas y el pueblo que estaba quedando como que tan solo de espectador, de veedor, y de allí no pasaba a más. Entonces, aquí la intención es eso, ¿no? Acrecentar, adaptar, fortalecer, y de tal manera también que se ponga y se acerque en este sentido la música y generar esa comunión entre lo que ya existe, las novedades que iban surgiendo, entre comillas, es decir, en relación a la música, en relación al canto, en relación a las melodías, y eso, la apertura que va a dar justamente este concilio. Entonces, vamos a la parte tercera que habla justamente de la reforma de la Sagrada Escritura en el número 21. Dice, para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la misma liturgia. Tal vez de los que están en la sala, ninguno o tal vez unos cuantos sean, digamos, preconciliares, y habrán visto, si preguntan, por ejemplo, a las personas de la tercera edad respecto a cómo escuchaban la misa de espalda al pueblo, que cantaban en latín, que estaba la música gregoriana, que también el sacerdote celebraba la Eucaristía todo en latín, que podían identificar el tema de la campanita, a través de ella ver que ya está en el momento de la consagración, ¿no? Entonces, todo esto va a implicar, como dice, una reforma general de la misma liturgia. ¿Cuál es el fin? Dice que se acerque y se provea, ¿no? A que la gente, los fieles, el pueblo cristiano, obtenga mayor seguridad, gracias abundantes, ¿no? Esto es importante. No se hace solo como pensando de este lado, sino pensando en cómo podemos entrar en esa comunión. Entonces dice, en esta reforma los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan. O sea, vuelvo a repetir, tan solo era latín, tan solo era una forma, y ahora lo que se busca es que la expresión dentro de la liturgia, la forma de dirigirse a Dios, pueda tener mayor amplitud. Y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Recuerden esto. Puede ser que se pregunte en el examen, ¿de qué forma, a través de Sacrosantum Concilio, se procura la participación del pueblo de Dios? Plena, activa y comunitaria. Pero si vamos y contrastamos con nuestras realidades, habría que ponernos a pensar y a reflexionar cómo estamos en este aspecto. ¿Por qué hago mención a esto? Porque es, digamos, el punto de partida para lo que se busca ahora y debería. Por eso no en vano a muchos
teólogos y a muchos pastoralistas todavía siguen diciendo que no estamos cerca de lo que proponía Concilio Vaticano II, ¿no? Hay mucha tarea todavía por seguir haciendo y por ponernos entonces a la altura de lo que está planteando. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a surgir fruto de esto? Y aquí también esto hay que poner en atención, porque a veces probablemente hayan escuchado ustedes, no, pero es un canto normal, es un canto bonito, ¿no? La melodía es excelente, la letra también es bonita, se escucha así, oye, lo toco así, no. Muy bien, puede ser todo eso, pero ahí viene el punto importante de la iglesia, de lo que ya decíamos. ¿Quién determina? ¿Quién cuida? ¿Quién ordena? ¿Cómo se dispone? ¿Cuáles son los criterios? Y justamente esa es la tarea de la jerarquía. Y solo la jerarquía puede introducir cambios en la liturgia y en lo que respecta a ella. En el numeral 22, en el parágrafo 1, va a decir, la reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Esta reside en la sede apostólica, es decir, el Santo Padre, y en la medida que determine la ley en el obispo. ¿No? La sede apostólica a través de del dicasterio para el culto divino y en lo que corresponde al obispo de cada jurisdicción eclesiástica tienen que cuidar y salvaguardar lo referente también a la liturgia, entre ellas el tema del canto. En el parágrafo 2 va a decir, en virtud del poder concedido por el derecho, la reglamentación de las cuestiones litúrgicas corresponde también, dentro de los límites establecidos, a las competentes asambleas territoriales de obispos, de distintas clases legítimamente constituidos. Esto se refiere, por ejemplo, a las conferencias episcopales de cada país. Recuerden ustedes que los obispos están colegiados a través de las conferencias episcopales. Puede ser por allí que un compositor haya sacado unos cantos para una Eucaristía, para una celebración con ciertas características, entonces para que se pueda tener, diríamos, esa participación o se pueda poner en práctica ese canto, el uso de ella en todo el territorio, ellos son los que evalúan, determinan y luego autorizan para eso. ¿Se entiende esta parte respecto a este punto? ¿No? Porque es importante, sobre todo a veces cuando hay estas resistencias a decir, pero si suena bacán, perdón, disculpe la expresión, ¿no? Si suena bonito, si suena y tal y cual cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre es importante que pueda, ¿no? No pensar que es cualquier canto, ¿no? Si no hay cantos. Ahora, esto también, hoy por hoy, va teniendo, diríamos, no es que pierda este sentido, sino por distintas razones, en algunos lugares suele haber comunidades, por ejemplo, vamos a pensar, la comunidad de los croatos, ¿m? Tienen sus propios cantos, pero están aquí en este territorio peruano. Puede haber la comunidad de los húngaros, por poner un ejemplo. Está la comunidad afro, que también tienen su propio. Entonces se respeta, pero con el conocimiento de lo que corresponde a este punto que es lo que dice, ¿no? Habría que aclarar lo que dices, Luz, respecto a tu último comentario. Y en el parágrafo 3, por lo mismo, nadie, aunque sea sacerdote, añada o quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Esto en razón a lo que dicen en los dos puntos anteriores, ¿no? Solo la sede apostólica y el obispo dan los cambios
determinan lo que corresponde, pero ello va a ser justamente pensando también en el pueblo de Dios. Ya no es una cuestión tan solo como que de gusto y ya está. Padrecito, Sí, justo en uno de los cursos de lo que era de liturgia a nivel nacional, tocábamos este tema y también había la pregunta, ¿no? De que si hay la preocupación un tanto de seguir cuidando la importancia de los cantos en la misa. O sea, pero también se ve esta situación de que en muchas parroquias, o sea, se ha descuidado bastante este cuidado, ¿no? De lo que es los cantos litúrgicos. Y entonces como que los mismos sacerdotes estarían en este caso, no todos, ¿no? Algunos, este, faltando a, no sé si llamarlo a esta norma dentro de nuestra iglesia al permitir cantos que no están contemplados, por decirlo así, en la liturgia, ¿no? ¿como cuáles? Por ejemplo, de lo que se añade a lo que es los cantos que son de balada, incluido ahí decían el Padre Nuestro, por ejemplo, Padre Nuestro, tú que estás, esa canción. Entonces, eso, o sea, ¿cómo se regula o por qué se ha dejado esto, o sea, que se tome ya como algo normal? Ahora lo vamos a ver eso, ¿sí? Ahora vamos a justamente tocar ese punto, ¿ya? Ahora lo vamos a ver, tranquila, ya llega ese momento. Entonces, decíamos que esto es importante tenerlo en cuenta. Eso es importante tenerlo en cuenta respecto a quién determina, ¿no? No, y esto es lo que dice Luz, es importante, es decir, tener conocimiento que hay la autoridad eclesiástica, ¿no? Quienes tienen esa misión y esa tarea. ¿Mm? Muy bien. Y aquí también algo importante que va a considerar Sacrosanctum Concilium es la participación activa de los fieles. En el numeral 30 dice, para promover la participación activa, se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos y posturas corporales. ¿Cuál es el fin? Hacer participativa al pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios, ya decíamos con anterioridad, que no se quede como mero expectante, que no se quede tan solo como el que voy y estoy allí, sino realmente tenga estos elementos. Justamente en razón de ello es que estamos desarrollando estos cursos, porque ustedes también son parte de, tanto del pueblo, son animadores de sus comunidades, son catequistas, para en la práctica vivir lo que estamos reflexionando juntos y aprendiéndolo también. Por eso dice, guárdese además un debido tiempo, un silencio sagrado. Entonces, siempre en lo personal le digo como que da la tentación de hablar del curso de liturgia, pero no es el punto ahora, ¿no? Entonces, esto es importante. Pero para no quedarnos en ello, como digo, ese es el fin, ¿no? Todo lo referente dentro de la liturgia y de la celebración corresponde también la participación activa de los fieles. ¿Qué cosas hay que considerar y se tiene en cuenta a partir de Sacrosanctum Concilio? Primero, la lengua litúrgica. Aquí también en el numeral 36, parágrafo 1 dice, se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Es decir, como la lengua oficial, la latina, en todos los ritos latinos. Parágrafo 2. Sin embargo, como el uso de la lengua vulgar es muy útil para el pueblo en no pocas ocasiones, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos y en otras partes de la liturgia, se le podrá dar mayor cabida ante todo en las lecturas y moniciones y en algunas oraciones y cantos
conforme a las normas que acerca de esta materia se establecen para cada caso en los capítulos siguientes. Es decir, que no es solo el hecho de cantar en, digamos, en la lengua de cada pueblo, de cada lugar, sino que no pierda de vista lo que nos enseña la Iglesia en estas directrices respecto al canto. Fíjense la apertura que está teniendo a raíz del Concilio Vaticano II y que nos lo está expresando este documento. Esta parte es como la introducción, no estamos todavía yendo en el tema que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Qué pide también? Dice en el numeral 46, además de la comisión de Sagrada Liturgia, se establecerán también en cada diócesis, dentro de lo posible, comisiones de música y de arte sacro. Es necesario que estas tres comisiones trabajen en estrecha colaboración y aún muchas veces convendrá que se funden en una sola. Es decir, que el obispo puede delegar una comisión, como también el Papa delega a través del dicasterio para el culto divino toda una comisión de especialistas que estudian la liturgia, que estudian los ritos, que estudian los cantos, que estudian la música, si eso corresponde y debería también para ello. ¿Quiénes van a componer esta comisión? Diríamos, en una jurisdicción eclesiástica particular, pues gente entendida en el tema, gente entendida en la música, en el canto, en todo lo que corresponde, en la liturgia también. Recuerden lo que decía en el punto anterior, en el documento anterior de Pío XII, es decir, que los artistas, para tener esta evaluación, para tener una opinión, para dar fe, pues justamente es lo que ha de tener su vivencia con la comunidad, su participación en la iglesia, el estar en ese día a día también. Entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta. Y ahora sí entramos en lo que corresponde a este capítulo 6 de Sacrosanctum Concilium, que habla en específico sobre la música sagrada. ¿Cuál es la dignidad de la música sagrada? Empieza diciendo, la música sacra, antes hace una pequeña introducción, lo que corresponde a ella, tomando y haciendo mención también a Pío X, como recuerdan, es él quien va a tomar, diciendo como el toro por las astas, para ordenar esta parte, ¿no? Todo lo que estaba viendo ese desorden, él va a ir poniendo ese orden que corresponde. Entonces dice, la música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica. Tanto más santa cuanto está más íntimamente unida a la acción litúrgica. Ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad. Ya sea enriqueciendo la mayor solemnidad los ritos sagrados. Además, la Iglesia aprueba y admite en el culto divino todas las formas de arte auténtico que estén adornadas de las debidas cualidades. Un poquito desde ya respondiendo a la pregunta o al comentario de Luz. Dice, admite en el culto divino todas las formas de arte auténtico que estén adornadas de las debidas cualidades. Ahora, hay dentro de la liturgia, lo veremos más adelante, cuando hablemos sobre este otro documento del misal romano, abordaremos todas estas partes ya en cuanto a la práctica y constatando con la realidad. Entonces, este es el punto, ¿no? A ver, ¿qué es lo que busca a través de la música? Busca, pues, es decir, la santificación de los fieles. También la música, el canto, dentro de la liturgia, tiene como fin la santificación de los fieles. Esto es importante. Entonces, nos va a decir en el 113 la primacía de la liturgia solemne. Esto para que tengan en cuenta. En referencia a la Eucaristía, sobre todo, se habla de tres tipos de Eucaristía, digamos, de celebración. Celebración solemne,
celebración cantada, vamos a decir así, Eucaristía solemne, Eucaristía cantada, Eucaristía rezada. Entonces, lo solemne involucra varias cosas. La cantada, tan solo el coro. Y la rezada, pues, sin coro. Pero no nos vamos a detener en ese punto que no es ahora el tema para plantear lo que nos dice. La acción litúrgica reviste una forma más noble cuando los oficios divinos se celebran solemnemente con canto y en ellos intervienen atentos ministros sagrados y el pueblo participa activamente. El pueblo no es expectante, no es oidor. El pueblo no va para decir, oye, qué chévere canta tal o cual persona. Oye, qué chévere se luce ese guitarrista o ese baterista. Qué chévere se luce, no sé, se me ocurre, aquel que toque la percusión o por ahí alguien que está tocando la flauta traversa. No es para contemplarlo a ellos. Es para contemplar dentro de la liturgia a través de los cantos, a través de la música que nos lleve a ese vínculo y esa unión con Cristo. Por eso la participación activa de los fieles. Consérvese y cultívese con sumo cuidado el tesoro de la música sagrada. Foméntense diligentemente las escuelas cantor, es decir, los coros, sobre todo en las iglesias catedrales. Nos remite nuevamente lo que decíamos, los obispos y demás pastores de almas procuren cuidadosamente que en cualquier acción sagrada con canto, toda la comunidad de los fieles pueda aportar la participación activa que le corresponde. Entonces, ahí hay una tarea siempre. Por eso, los cantos conocidos, los cantos litúrgicos y los cantos siempre que involucren a la comunidad. Ahora es importante que para ello, como ahora lo estamos teniendo, haya una formación musical también. Ya les decía al comienzo del curso, no es que de aquí van a salir grandes cantores, sino van a tener conocimiento de cómo implica o cómo se implica el canto dentro de la celebración. Entonces, en el numeral 115 va a hacer mención inicialmente a la formación en los seminarios, en los institutos de vida consagrada, de vida apostólica, en la etapa formativa de ellos, que se inculque el tema de la música, que se inculque el tema del canto. Para este momento tan solo he recogido estos dos puntos, ¿no? Se recomienda además que según las circunstancias se erijan institutos superiores de música sagrada. No estoy muy seguro, no me he puesto a averiguar, pero no sé si en el conservatorio puedan, digamos, tener un curso, no sé si tendrán un curso sobre música sagrada. Probablemente sí, no sé, desconozco, ¿no? Me quedé yo con ese interrogante. Tal vez alguien de la sala sepa algo al respecto. Luego dice, dese también una genuina educación litúrgica a los compositores, cantores, en particular a los niños. Eso es lo que estamos haciendo aquí. También somos cantores porque participamos de la celebración comunitaria. Entonces, pero diríamos hay quienes van a estar directamente involucrados en esto. Un punto importante que no quisiera dejar pasar es que el coro y los cantores están dentro de un ministerio, dentro de la celebración. Esto es importante, cumplen un ministerio dentro de la liturgia. Por lo tanto, ese ministerio que implica servicio a la comunidad. Cuando preparen los cantos, cuando participen en el coro, cuando estén para una celebración solemne o una celebración cantada, tienen que pensar en este sentido. ¿Cómo debo servir en esa circunstancia a mi comunidad? Entonces, mi servicio desde el canto, desde la música, tengo que pensar en la comunidad. Por lo tanto, eso también es educarnos entre nosotros para que esto tenga ese matiz propio de la comunidad. ¿Qué nos va a decir respecto a los cantos?
tanto polifónicos como populares. En el 116 dice, la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. En igualdad de circunstancias, por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. En primer lugar, pero no es el único. Esto es importante. Los demás géneros de música sacra, y en particular la polifonía, de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica a tenor del artículo 30. Es decir, hay otros géneros, pero que no se quiten los que ya existen. Se apertura a otros géneros, pero no se quite esto. Luego va a hablar del canto religioso popular. Lo he subrayado porque esto es importante. En el caso nuestro, por donde nos encontramos, por de donde somos, por quienes también interactuamos en nuestra tarea pastoral, en nuestra tarea misional. Dice en el 118, foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles. Espero que estén cayendo en cuenta porque reiteradas veces se habla de los fieles, se habla de las prescripciones que determinan para ponernos dentro de ello, ¿no? Entonces, dice también, estima de la tradición musical propia. Fíjense, en este sentido, Sacrosanctum Concilium, a raíz del Vaticano II, tiene esta apertura y es a lo que también nos tiene que esclarecer en esas inquietudes que van surgiendo como era la de Luz. Dice, como en ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay pueblos con tradición musical propia que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social. Dese a esta música la debida estima y el lugar correspondiente, no solo al formar su sentido religioso, sino también al acomodar el culto a su idiosincrasia, a tenor de los artículos 39 y 40. Entonces, a lo que ella decía, si la balada, me imagino es de algún lugar, yo desconozco en ese sentido, ¿no? Me imagino puede ser, no sé si es de Estados Unidos, de Centroamérica, no lo sé, pero hay varios cantos con ese ritmo que tenemos dentro de, digamos, de la lista de cantos, ¿no? Ahora, ¿qué se canta y en qué momento se canta? Eso también lo vamos a ver. Eso es lo que vamos a tocar y abordar más adelante. Entonces dice, teniendo en cuenta estos elementos, es importante que también los misioneros deben tener una formación musical, que dentro de lo posible puedan promover la música tradicional de su pueblo, tanto en las escuelas como en las acciones sagradas. Por ejemplo, Ayacucho tiene cantos en quechua, Cusco, Huancavelica, aquí en la selva, de lo poco que conozco, por ejemplo, también se han traducido cantos de la Eucaristía al idioma al shipibo, a la lengua xáninca, a la lengua yanesha, pero manteniendo la melodía, la letra y otra que puede tener su variación porque no va a corresponder en relación a eso. Bien, entonces, un poquito para que vamos adentrándonos en este punto. No sé si en Asheninka haya, los que están en Oventeni, Paulita, no sé si algún canto dentro de la Eucaristía canten en esa lengua. Pero de los otros que hice mención, sí tengo conocimiento, porque Monseñor Gerardo cuando visita las comunidades siempre lleva a los cancioneros y canta con ellos, ¿no? Entonces, también se va a abordar el tema de los instrumentos. También se va a abordar el tema de los instrumentos. A ver, dice, si Birman está inspirado, sí, ¿ves? Entonces quiere decir ahí, en Shipibo también hay, ¿no? Entonces, sí, ¿ves? Entonces, ese es el punto, ¿no? Nosotros estamos
digo nosotros todos, estamos todavía en una zona de misión. Por lo tanto, recogemos todo ello, hacemos que nuestra participación sea en relación y nuestra preparación tiene que ser pensando en ese pueblo que tenemos, en esa comunidad a la que estamos acompañando y animando también. ¿Qué nos va a decir respecto a los instrumentos? Sacrosantum Concilio en el 120 dice, téngase en gran estima en la iglesia latina el órgano de tubos. Ahí pongo una imagen si es que alguno no ha visto por ahí, como instrumento música tradicional, cuyo sonido puede aportar un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales. Entonces, es un instrumento que llena todo, llámese capilla, sobre todo las catedrales, los templos grandes. Si alguno conoce el convento de Ocopa, el museo, en el coro, por ejemplo, hay uno de estos órganos de tubo, ¿no? Que tiene unos pedales, el fuelle y todo eso. En Europa ni qué decir, seguramente Paulita conoce más de ese tema, habrá visto muchos más grandes por allá. Pero un instrumento dice tradicional. Ahora, en el culto divino se pueden admitir otros instrumentos a juicio con el consentimiento de la autoridad eclesiástica territorial competente, a tenor de los artículos, que ya lo habíamos leído anteriormente, siempre que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado, convengan a la dignidad del templo y contribuyan realmente a la edificación de los fieles. Punto y remarco y repito, que sean aptos o puedan adaptarse al uso sagrado. No es lo mismo, les dije, los cantos litúrgicos, los cantos sagrados, que los cantos de alabanza que lo hacemos en otros espacios. Por ejemplo, habría que ver si conviene o no conviene por este criterio el uso de la batería, que siempre ha sido un punto de discusión en muchos lugares, ¿no? Pero a veces la batería termina opacando la voz de todos y es lo que más resuena, o tal vez no corresponde tenerle en cuenta. Solo como un ejemplo, ¿eh? Puede pasar también que se pueda, no sé, poner guitarras eléctricas, pero siempre con este criterio. Bien, dice cualidades y misión de los compositores. Son tan solo 9 numerales, 9 artículos referidos a la música sagrada en Sacrosantum Concilio. ¿Qué dice respecto a los compositores? Verdaderamente cristianos deben sentirse llamados a cultivar la música sacra y a acrecentar su tesoro. No es por nada, pero tal vez la expresión suene un poquito fea en decir, no cualquier músico entonces puede tocar ni puede cantar dentro de las celebraciones litúrgicas. Debe tener estos conocimientos, ha de tener la formación, por lo tanto, eso acrecentará tanto en su vivencia como tal y también de la comunidad. Por eso, la recomendación es compongan obras que presenten las características de la verdadera música sacra y que no solo puedan ser cantadas por las mayores escuelas cantoras o por los coros, sino que también estén al alcance de los coros más modestos y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. Todos los que estamos aquí en la sala probablemente conozcamos las composiciones de Cesareo Gavaraín, por ejemplo, por poner tan solo un ejemplo. ¿Quién no ha cantado alguna de sus canciones o lo escuchamos en la Eucaristía? Cesareo Gavaraín, luego está otro sacerdote también, quienes han sacado pues una buena obra respecto a esto, ¿no? Entonces, también de Cairoid, luego está también del grupo Siembra, pensando ya un poquito más en cuanto a nuestra identidad. Luego, no sé, en ese sentido, tal vez no lo he escuchado mucho. Paulita podría ayudarnos en ello, pero no sé si hay un grupo famosito de España, se me ha ido el nombre,
que tiene música bonita, pero no sé si tenga músicas o sea, litúrgicas propiamente, o solo más son de, digamos, de meditación, ¿no? Hay unos grupos. Jacunas creo que es uno de ellos, si no me recuerdo. Entonces, son los que van en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica. Esto es importante. Es decir, no es invención por invención. Ya ves, Hattari también tiene, ¿ves? Entonces, por ahí ya me están dando ideas para el trabajo final, ¿no? Entonces, los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, importante. Más aún deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. ¿Recuerdan el primer tema? Pues ahí vamos y haciendo un complemento, ¿no? Doctrina católica, fuente de la Sagrada Escritura y toda la tradición de la Iglesia en este tema de la música. Muy bien, fruto también del Concilio Vaticano II, que termina en 1965, se va a sacar una instrucción de la Sagrada Congregación de Ritos y del concilio que se va a llamar Música Sacra, que va a tener la aprobación de Pablo VI, fíjense, 2 añitos nada más de terminado el Concilio Vaticano II, y van a decir, bueno, manos a la obra, lo que toca es trabajar. Y entonces, esta instrucción como que nos va a desmenuzar, por decirlo así, lo que ha dicho Sacrosanctum Concilio, ¿no? Va a ser su luz, va a ser su guía, y desde ella va a plantear algunas cosas. He puesto aquí cosas puntuales, no todo el documento porque es amplio, pero para que nos ayude, y creo que esto está mucho más cerca a nosotros para entender. ¿Qué va a decir en el numeral 5 esta instrucción? La acción litúrgica adquiere una forma más noble cuando se realiza con canto. Fíjense, esto es importante, ¿no? Dice, cada uno de los ministros desempeña su función propia y el pueblo participa en ella. Mediante la unión de las voces se llega a una más profunda unión de corazones. Importante esto, ¿no? Desde la belleza de lo sagrado, el espíritu se eleva más fácilmente a lo invisible. Mediante la unión de las voces se llega a una más profunda unión de los corazones. En un numeral 8 va a decir, siempre que pueda hacerse una selección de personas para la acción litúrgica que se celebre con canto, conviene dar preferencia a aquellas que son más competentes musicalmente, ¿no? Es decir, que también para cantar hay que tener las cualidades y las aptitudes. No solo es el tema de la buena intención, ¿eh? Y eso lo dice el documento, no lo digo yo. Y a modo de anécdota, cuando nosotros estábamos en el seminario, nuestro formador, por ejemplo, lo que hacía era primero hacernos cantar. Y los que no tenían esa aptitud musical o de oído para el canto, a ser acólito, a desarrollarse en el altar, a desarrollarse en esos puntos, pero menos en el canto. ¿Qué nos va a decir en el numeral 9? En la selección del género de música sagrada, tanto para el grupo de cantores como para el pueblo, se tendrán en cuenta las posibilidades de los que deben cantar. Lo mismo que el anterior, ¿no? Es decir, también es importante porque recuerden, el coro, los que cantan, tienen que trasladarnos, entre comillas, a otra dimensión, si queremos el término, ¿no? Un poquito descabellado, pero nos tiene que llevar justamente a esa relación, a ese vínculo con Dios desde ese momento que estamos viviendo. Por lo tanto, tengas en cuenta que la verdadera solemnidad de la acción litúrgica no depende tanto de una forma rebuscada de canto o de un desarrollo magnífico de ceremonias, cuanto de aquella celebración digna y religiosa que tiene en cuenta la integridad de la acción litúrgica misma. Es decir, donde todos participen. No dice, no rebusquen cantos,
No piensen porque ese canto suena bonito y yo me la sé y sí, tal vez te costó aprender, pero haz que también dentro de la comunidad lo cante, de tal manera que esa participación sea completa, sea comunitaria. Por eso una forma más rica de canto y un desarrollo más solemne de las ceremonias sigue siendo sin duda deseables allí donde se disponga medios para realizarlos bien. Es decir, una liturgia que se celebre sin pensar en la comunidad no va a ser completa. Los cantos que se preparen sin pensar en la comunidad se podrán lucir, pero no van a tener, como dije, no va a llevar, no se va a vivir este servicio de la participación de la iglesia. En el numeral 21 nos dice, procúrese, sobre todo allí donde no hay posibilidad de formar ni siquiera un coro pequeño, que haya uno o dos cantores bien formados, que puedan ejecutar algunos cantos más sencillos con participación del pueblo y dirigir y sostener a los mismos fieles. Lo importante es cumplir ese ministerio, acompañar. Y con mayor razón, si uno está solo tocando y cantando, valga la redundancia, los cantos han de ser mucho más sencillos, mucho más conocidos, para que los que están participen también. Entonces, en el numeral 22 dice, el grupo de cantores puede constar, según las costumbres de cada país y las circunstancias, ya de hombres y niños, ya de hombres solos o de niños solos, ya de hombres y mujeres, o donde sea verdaderamente conveniente solo de mujeres. ¿Qué cosas se ha de tener en cuenta en relación a los cantores? Dice, teniendo en cuenta las disposiciones de la iglesia, sitúense de tal manera que aparezca claramente su función, a saber, que forman parte de la asamblea de los fieles y realizan una función peculiar. La realización de su ministerio litúrgico resulte más fácil. Tercero, a cada uno de sus miembros le resulte accesible la participación plena en la misa, es decir, en la participación sacramental, en el momento de la comunión. Por poner tan solo un ejemplo, ya aquí los que son de San Ramón, y casi todos conocemos la catedral. La catedral tiene el coro en la parte posterior al ingreso de la catedral, y entonces en algún momento a los del coro, me acuerdo para una celebración domingo, se les ocurrió, dice, ya podemos cantar del coro. Yo les dije antes, pero ¿cómo van a hacer? No, sí, que esto, que lo otro. Y ellos mismos se dieron cuenta, para la comunión, los que comulgaban tenían que correr, ¿no? Desde el coro hasta adelante. Entonces, cosas así también siempre hay que buscar bajo estos criterios que nos menciona esta instrucción para nuestra participación. En el 64 dice, el empleo de instrumentos en el acompañamiento de los cantos debe ser bueno para sostener las voces, facilitar la participación y hacer más profunda la unión de una asamblea respecto a los instrumentos. Pero el sonido de los instrumentos, atentos, jamás debe cubrir las voces ni dificultar la comprensión del texto. Ya les decía con anterioridad, a veces son más los instrumentos que las mismas voces o el mismo coro como tal. Todo instrumento debe callar cuando el sacerdote o un ministro pronuncian en voz alta un texto que les corresponda por su función propia. Cuando, por ejemplo, tengan que cantar el salmo, cuando se tenga que cantar la secuencia, cuando se tenga que cantar, por ejemplo, el Kyrie eleison, ¿se entiende? Entonces dice, en las misas cantadas o rezadas se puede utilizar el órgano o cualquier otro instrumento legítimamente admitido para acompañar el canto del coro y del pueblo. Como sabrán, y en conocimiento de todos los que estamos en la sala, el instrumento que se usa con mayor frecuencia es la guitarra.
la guitarra es la que más usamos, y entonces ella también ha de tener estos elementos importantes, digamos, estos criterios al momento de su uso. Bien, entonces esto era respecto lo que quería compartir con ustedes. Espero que vaya clarificando en este desarrollo histórico, por decirlo así, lo que viene respecto al canto. Más adelante o a partir de aquí, para las clases que vienen, ya va a ser algo mucho más práctico. Y bueno, vamos a ir contrastando entre lo que realizamos y lo que la iglesia nos enseña, ¿no? Como la iglesia también nos instruye, cuida también lo que hemos reiterado N veces respecto a lo sagrado y luego lo que corresponde a cada quien. Bien, entonces aquí lo dejamos. Y ahora sí, terminando este tema, la semana pasada les iba a dejar una tarea, pero preferí y vi conveniente mejor terminar este tema para dejar la tarea. Bien, entonces ya le estaré subiendo el material y la tarea que corresponde. Así que gracias, un gusto y nos vamos viendo. Cuídense. Padre, disculpe, una Sí. pregunta. Mañana es un día muy importante sobre la elección del nuevo Papa. Quería saber si también se sigue una ceremonia o también o sea, también utilizan el canto. ¿Nos puede No, explicar un no hay poquito ninguna, para o no sea, estar perdiendo? hay una oración que se realiza, pero canto propiamente no. Lo cantan allá en el cónclave, cantan el Veni Creator, ¿no? La venida del Espíritu Santo, pero no nosotros, allá los que tienen esa gran tarea y esa delicada misión. Para desde nosotros nuestra oración, para que Dios envíe a quien Él mejor es, no en función a la cuestión humana, sino lo que el Señor vea mejor para su iglesia. Y nosotros estar allí para colaborar. Muy bien, Gracias, Rosa. Gracias por tu gracias, Padre. preocupación. Así que unidos en oración. Cuídense. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, padre. Hasta luego. Bendiciones también. Chao. Abrazo. Chao, Padre, chao. bendiciones. Buenas noches, Padre. Buenas Padre, noches. buenas noches, hermanitos. Estudien.